Pon a Dios primero y Él se encargará de lo demás. Si te dijera que la dirección de toda tu vida, tu paz, tu propósito, tu futuro, depende de una sola decisión. No es tu carrera. No son tus relaciones. Ni siquiera tus sueños más grandes. Todo depende de si buscas a Dios primero. Mira a tu alrededor. La gente persigue todo, menos a Dios. Corren tras el éxito, el dinero, la aprobación, pensando que eso los llenará. Pero no importa cuánto logren, siguen sintiéndose vacíos. ¿Por qué? Porque nunca fuimos diseñados para ser llenados por las cosas de este mundo. Fuimos creados para algo más grande. Y esta es la verdad, hasta que Dios no ocupe el primer lugar en tu vida, todo lo demás estará fuera de orden. Pero cuando lo buscas por encima de todo, Él alinea tus pasos, llena tu corazón y te da más de lo que podrías encontrar por tu cuenta. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué estás buscando primero? Porque tu respuesta determinará el rumbo de tu vida. Muchos de nosotros vivimos como si Dios fuera opcional. Lo buscamos solo cuando llegan los problemas, cuando enfermamos, cuando nuestros planes fracasan. Pero cuando todo va bien, lo dejamos a un lado. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde las agendas están ocupadas antes de que el día empiece. Pero Jesús no dijo, busca a Dios cuando tengas tiempo o cuando te sientas con ganas. Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Primero. No segundo. No después de revisar las noticias o ver el teléfono. No después de trabajar duro en tus sueños. Primero. Porque cuando Dios no es primero, todo lo demás se desordena. Imagina un barco sin brújula, flotando donde lo lleven las olas. Así vive mucha gente, llevados por emociones, circunstancias y opiniones. Pero cuando buscamos a Dios primero, Él se convierte en nuestra ancla, nuestra guía, nuestra fuente de fuerza. Antes de decidir, deberíamos preguntar: Señor, ¿esto es tu voluntad? Antes de hablar, deberíamos orar: Dios, que mis palabras te agraden. Antes de dar un paso, deberíamos decir: Padre, guíame. Buscar a Dios primero significa despertarte con su nombre en tus labios, caminar cada día con Él a tu lado y acostarte con tu corazón rendido a Él. Algunos dicen, no tengo tiempo. Pero hacemos tiempo para lo que nos importa. Si hay tiempo para entretenimiento, para charlas, para trabajar, entonces hay tiempo para Dios. La pregunta no es, ¿tenemos tiempo? La pregunta es, ¿Él vale nuestro tiempo? Y la verdad es que cuando ponemos a Dios primero, no perdemos nada, lo ganamos todo. La paz reemplaza la ansiedad. La fuerza reemplaza la debilidad. La dirección reemplaza la confusión. Y la mano de Dios comienza a moverse en nuestra vida de maneras que nunca imaginamos. Si Dios no es tu primera prioridad, eventualmente no será prioridad en absoluto. Pero cuando lo buscamos primero, Él se encarga de todo lo demás. Una vida sin Dios en el centro es una vida vacía. La gente busca significado en el éxito, la riqueza, el placer y las relaciones, pensando que si logran la próxima meta, obtienen la próxima posesión o viven la próxima emoción, finalmente se sentirán satisfechos. Pero no importa cuánto consigan, siempre falta algo. ¿Por qué? Porque el alma humana fue creada para Dios y nada más puede llenar ese vacío. Mira el mundo hoy. La gente tiene más tecnología, más entretenimiento y más oportunidades que nunca, pero la depresión, la ansiedad y la soledad están en su punto más alto. ¿Por qué? Porque ninguna cantidad de dinero, fama o poder puede satisfacer el anhelo del corazón. El rey Salomón, uno de los hombres más ricos y poderosos de la historia, lo tuvo todo: palacios, oro, sabiduría, influencia, pero al final de su vida dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En otras palabras, todo es vacío sin Dios. La vida no tiene un verdadero propósito fuera de Él. Vemos personas alcanzando la cima de sus carreras, pero sintiéndose vacías por dentro. Celebridades con millones de seguidores, pero luchando con la desesperación.
Gente persiguiendo relaciones, creyendo que otra persona los completará, pero terminan sintiéndose más solas que antes. ¿La razón? Porque el corazón fue hecho para más que lo que este mundo puede ofrecer. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Una vida construida sobre cualquier cosa que no sea Dios siempre nos dejará buscando más. Pero cuando ponemos a Dios en el centro, todo cambia. En lugar de perseguir una felicidad temporal, experimentamos un gozo duradero. En lugar de sentirnos perdidos, tenemos dirección. En lugar de estar vacíos, somos llenos con una paz que el mundo no puede quitar. Solo Dios puede saciar el hambre más profunda del alma. Si estás cansado de buscar, si estás cansado de sentir que algo falta, la respuesta no está en el mundo, sino en aquel que te creó. Búscalo a Él primero, y nunca volverás a estar vacío. Buscar a Dios primero significa rendirle nuestros planes. Demasiado a menudo tomamos decisiones, establecemos metas, planeamos nuestro futuro, sin siquiera preguntarle a Dios si es su voluntad. Actuamos como si estuviéramos en control, como si nuestra sabiduría fuera suficiente, como si supiéramos que es lo mejor. Pero la Biblia dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Nos aferramos fuertemente a nuestros planes porque tenemos miedo. Miedo de que si soltamos, perderemos el control. Pero la verdad es: nunca hemos tenido el control. No sabemos qué traerá el mañana, no sabemos qué haya a la vuelta de la esquina, pero Dios sí lo sabe. Él ve el camino delante y conoce lo que es mejor para nosotros. Cuando tratamos de dirigir nuestras propias vidas, terminamos cometiendo errores, caminando hacia callejones sin salida y luchando con cargas innecesarias. Pero cuando nos rendimos a Dios, Él nos guía por el camino correcto. Mira la historia de Jonás. Dios le dijo que fuera a Nínive, pero Jonás tenía su propio plan. Corrió en dirección opuesta, pensando que podía escapar del llamado de Dios. ¿A dónde lo llevó su plan? A la barriga de un gran pez. Solo cuando Jonás se rindió, Dios lo llevó de vuelta al camino correcto. ¿Cuántos de nosotros somos como Jonás? Huyendo de Dios, pensando que nuestro camino es mejor, solo para encontrarnos en problemas. Rendirse a Dios no significa dejar de trabajar o planear. Significa someterle esos planes a Él primero. Significa orar antes de actuar. Significa decir: Señor, no quiero mi voluntad, quiero la tuya. Y cuando lo hacemos, Él se encarga del resto. Abre puertas que nadie puede cerrar. Nos guía paso a paso. Y aunque no entendamos, podemos confiar en que su camino siempre es mejor que el nuestro. Si estás aferrado a tus propios planes, suéltalos. Si estás tratando de controlar tu futuro, ríndelo a Dios. Él te llevará a lugares más grandes de los que jamás imaginaste. Búscalo a Él primero y Él dirigirá tu camino. La oración diaria es el fundamento de poner a Dios en primer lugar. Si no pasamos tiempo en oración, le estamos diciendo a Dios que podemos manejar la vida por nuestra cuenta, y ese es el mayor error que podemos cometer. La Biblia nos dice: orad sin cesar. Esto no significa que debamos estar de rodillas las 24 horas del día, sino que debemos vivir en una conexión constante con Dios, trayendo cada momento, cada decisión y cada necesidad delante de Él. Demasiadas personas tratan la oración como un último recurso. Oran cuando la vida se pone difícil, cuando la tormenta arrecia, cuando no haya donde más acudir. Pero la oración no es solo para emergencias. Es para cada día, cada hora, cada momento. Es la forma en que alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios. Es como recibimos fuerza, sabiduría y paz. Jesús mismo, el Hijo de Dios, oraba a diario. Antes de elegir a sus discípulos, oró. Antes de hacer milagros, oró. Antes de ir a la cruz, oró. Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Aún así, muchos dicen: no tengo tiempo para orar. Pero la verdad es que hacemos tiempo para lo que nos importa. Tenemos tiempo para el celular, para conversaciones, para el entretenimiento. ¿Pero tenemos tiempo para Dios?
Una vida sin oración es una vida sin poder. Una iglesia sin oración es una iglesia sin vida. Una nación sin oración es una nación quebrantada. Cuando oramos, Dios se mueve. Cuando oramos, las cadenas se rompen. Cuando oramos, las montañas se mueven. El enemigo lo sabe, por eso hará todo lo posible para impedir que ores. Te distraerá, te cansará, llenará tu mente de preocupaciones, todo con tal de que no busques a Dios. Pero cuando vencemos las distracciones y nos presentamos delante de Dios en oración, el cielo responde. Si quieres buscar a Dios primero, empieza con la oración. Haz de ella lo primero que haces al despertar, lo último que haces al dormir, y el hábito que te sostiene durante el día. Habla con Dios como con un amigo. Clama a Él como un niño a su Padre amoroso. Y verás cómo comienza a obrar en tu vida de maneras que nunca imaginaste. La palabra de Dios debe guiar nuestras decisiones. En un mundo lleno de voces que nos arrastran en distintas direcciones, necesitamos un fundamento que no cambia. Ese fundamento es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro más, ni una colección de historias o sabiduría antigua. Está viva. Es la voz de Dios hablándonos hoy. La Biblia dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Muy a menudo, las personas toman decisiones basadas en emociones, opiniones o la cultura que los rodea. Siguen sus sentimientos en lugar de la verdad. Pero los sentimientos cambian, la cultura cambia, las opiniones van y vienen. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. La Biblia dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si no edificamos nuestra vida sobre esta verdad inquebrantable, seremos fácilmente arrastrados. Cuando viene la tentación, es la palabra la que nos da fuerza para resistir. Cuando surgen dudas, es la palabra la que nos recuerda las promesas de Dios. Cuando las pruebas nos sacuden, es la palabra la que nos mantiene firmes. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, no discutió con el diablo, no se basó en sus propios pensamientos. Dijo: escrito está. Luchó con las Escrituras. Si Jesús usó la palabra de Dios como su arma, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Sin embargo, muchos cristianos descuidan la Biblia. La dejan en un estante acumulando polvo, mientras buscan respuestas en todos los lugares equivocados. Escuchan al mundo, pero ignoran la voz de Dios, y luego se preguntan por qué se sienten perdidos, por qué les falta paz, por qué su fe es débil. Una vida sin la palabra es una vida sin dirección. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Sin ella, estamos caminando en tinieblas. Si quieres buscar a Dios primero, debes estar arraigado en su palabra. Léela a diario, medita en ella, deja que moldee tus pensamientos, tus acciones y tus decisiones. No solo la escuches, obedécela. Porque cuando edificas tu vida sobre la verdad inquebrantable de la palabra de Dios, ninguna tormenta, ninguna tentación, ninguna prueba podrá derribarte. Confiar en Dios en las cosas pequeñas nos prepara para las grandes. Muchas personas quieren ver a Dios moverse en formas poderosas. Oran por milagros, rompimientos y grandes llamados, pero fallan en confiar en Él en los pequeños momentos del día a día. Pasan por alto las pequeñas decisiones, las obediencias silenciosas, los actos ocultos de fidelidad. Pero es en esas cosas pequeñas donde Dios nos prepara para cosas mayores. Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esto significa que la manera en que manejamos lo pequeño, nuestras elecciones diarias, nuestra integridad cuando nadie nos ve, nuestra obediencia en momentos sin testigos, determina si estamos listos para una mayor responsabilidad en el reino de Dios. Demasiadas personas quieren que Dios les confíe más, pero no son fieles con lo que ya tienen. Quieren que Dios los bendiga financieramente, pero no administran bien lo que Él ya les dio. Quieren ser usados en el ministerio, pero descuidan la oración y la palabra. Quieren grandes asignaciones, pero ignoran las pequeñas. Piensa en David. Antes de ser rey, fue un pastor de ovejas. Ese no era un trabajo glamoroso. Era solitario, sin reconocimiento, y parecía insignificante.
Pero David fue fiel. Protegía esas ovejas, luchó contra leones y osos. Y en esos momentos ocultos, Dios lo estaba preparando. Las mismas manos que ahuyentaban a los depredadores, un día derribarían a Goliat. El corazón fiel en el campo sería el corazón fiel en el trono. ¿Y tú? ¿Estás confiando en Dios en las cosas pequeñas? ¿Le obedeces en las áreas silenciosas y ocultas de tu vida? ¿Caminas con integridad cuando nadie te ve? ¿Eres fiel con lo que Él ya te ha dado? Porque si no eres fiel en lo pequeño, Dios no te confiará lo grande. Muchos quieren ver a Dios obrar, pero esperan que algo grande suceda antes de empezar a confiar en Él. Dicen: cuando tenga más dinero, seré generoso. Cuando tenga más tiempo, leeré la Biblia. Cuando mi vida se tranquilice, oraré más. Pero Dios pregunta: ¿qué estás haciendo con lo que ya te he dado? Si quieres buscar a Dios primero, confía en Él en las cosas pequeñas. Obedécele en los momentos silenciosos. Sé fiel en las pequeñas asignaciones. Porque cuando eres fiel con lo poco, Él te preparará para lo mucho que ha planeado para ti. Un corazón dividido no puede buscar verdaderamente a Dios. Muchas personas quieren seguir a Dios, pero también quieren aferrarse al mundo. Quieren las bendiciones de la fe, pero no están dispuestos a renunciar a sus propios deseos. Quieren servir a Dios, pero no quieren dejar atrás su antigua vida. Pero Jesús fue claro cuando dijo: nadie puede servir a dos señores. No puedes buscar a Dios con todo tu corazón mientras mantienes un pie en el mundo. Demasiados cristianos viven con corazones divididos. Van a la iglesia el domingo, pero viven como el mundo el resto de la semana. Dicen que aman a Dios, pero sus acciones muestran que aman más la comodidad, el éxito, el placer o la aprobación. Quieren la guía de Dios, pero no quieren rendir sus propios planes. Quieren su paz, pero no quieren dejar sus hábitos pecaminosos. Pero Dios no acepta una devoción a medias. Él dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios quiere todo de ti. No solo tus domingos por la mañana. No solo tus oraciones cuando estás en problemas. No quiere ser una parte pequeña de tu vida, quiere ser tu vida entera. Buscar primero a Dios significa hacer de Él tu mayor deseo, tu más alta prioridad, tu amor más profundo. Significa elegirlo a Él por encima de la comodidad, del pecado y de todo lo que te aleja de Él. Si hoy tu corazón está dividido, es momento de tomar una decisión. ¿Le darás a Dios todo tu corazón o seguirás aferrado a las cosas que te alejan de Él? Porque un corazón dividido no puede buscar a Dios completamente, y solo cuando te rindes por completo experimentarás la plenitud de su presencia, su poder y su paz en tu vida. Buscar primero a Dios significa seguir sus mandamientos, incluso cuando nos desafían. Obedecer a Dios no se trata de elegir el camino fácil, sino de caminar por el camino que Él nos marca, sin importar el costo. Muchos dicen que confían en Dios, pero cuando Él los llama a dar un paso difícil, dudan. Quieren las bendiciones de la fe, pero no quieren el sacrificio que conlleva. Pero la verdadera fe no es solo creer en Dios, es actuar conforme a su palabra. A lo largo de la historia, los que realmente siguieron a Dios fueron los que obedecieron, incluso cuando era difícil. Noé construyó un arca sin que hubiera señal de lluvia. El mundo se burló de él, pero fue fiel, y su obediencia salvó a su familia. Daniel se negó a dejar de orar, aunque eso significaba enfrentar un foso de leones. Pudo haberse rendido, pero eligió la obediencia antes que la comodidad, y Dios lo libró. Esther arriesgó su vida al presentarse ante el rey para salvar a su pueblo. Tenía todo para tener miedo, pero dijo: si perezco, que perezca. Eso es lo que significa buscar a Dios primero. Obedecerle, incluso cuando nos cuesta algo. Muchas personas dudan en obedecer porque tienen miedo de lo que otros pensarán. Temen perder amistades, oportunidades o comodidades. Pero Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. El amor por Dios se demuestra con obediencia, no solo con palabras. Si realmente lo buscamos primero, no elegiremos qué partes de su voluntad seguir, nos rendiremos por completo. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas?
Tal vez te está llamando a defender la verdad mientras otros comprometen sus valores. Tal vez te está guiando a renunciar a algo que te está alejando de él. Tal vez te está pidiendo que des un paso de fe, incluso cuando el camino no está claro. Sea lo que sea, no dejes que el miedo o la duda te detengan. Buscar primero a Dios significa confiar en que su camino siempre es mejor, aunque sea difícil. Y cuando camines en obediencia, verás su mano obrar en tu vida de formas que nunca imaginaste. Buscar primero a Dios también significa guardar lo que influye en tu corazón y tu mente. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Redes sociales, entretenimiento, opiniones y distracciones sin fin. Cada día estamos siendo moldeados por lo que vemos, escuchamos y en lo que pensamos. Y nos demos cuenta o no, estas influencias o nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas personas se preguntan por qué les cuesta sentir la cercanía de Dios, porque su fe se siente débil o porque luchan constantemente con la duda. La respuesta muchas veces está en lo que están alimentando a su corazón y su mente. No puedes llenar tu vida de influencias impías y esperar crecer espiritualmente. No puedes ver, escuchar o participar constantemente en cosas que van en contra de la verdad de Dios y aún así esperar caminar en su presencia. Lo que permitimos en nuestra mente moldea nuestros pensamientos, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestra relación con Dios. Mira el mundo actual. Las personas están más ansiosas, más confundidas y más inquietas que nunca. ¿Por qué? Porque están siendo influenciadas por una cultura que las aleja de Dios. Pasan horas consumiendo negatividad, llenando su mente de miedo, comparación y pensamientos egoístas. Pero si realmente queremos buscar primero a Dios, debemos ser intencionales con lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Esto significa elegir llenar nuestra mente con la verdad de Dios en lugar de las mentiras del mundo. Ser cuidadosos con la música que escuchamos, los programas que vemos, las conversaciones en las que participamos. Rodearnos de personas que nos animen en la fe en lugar de empujarnos hacia el pecado. La Biblia nos dice: todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, si hay algo excelente o digno de elogio, en esto pensad. Si quieres crecer en tu fe, examina seriamente qué te está influenciando. ¿Estás llenando tu corazón de cosas que fortalecen tu relación con Dios? ¿O estás permitiendo que las distracciones la debiliten? Buscar a Dios primero requiere guardar tu corazón, porque lo que captura tu atención dará forma a tu vida. Y cuando llenas tu mente con su verdad, su presencia se vuelve real de formas que nunca imaginaste. Demasiadas personas viven solo para lo que pueden ver, tocar y lograr en esta vida. Persiguen el éxito, la riqueza y los placeres temporales, olvidando que este mundo no es su hogar final. Pero Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Todo en este mundo es temporal. El dinero por el que las personas se esfuerzan tanto puede desaparecer en un instante. La fama que anhelan se desvanecerá. Las posesiones que acumulan eventualmente se convertirán en polvo. Y sin embargo, muchos pasan toda su vida persiguiendo cosas que no perduran, descuidando lo único que tiene valor eterno: su relación con Dios. Cuando lo buscamos primero, comenzamos a ver la vida con la perspectiva de la eternidad. Piensa en las decisiones que tomas cada día. ¿Están moldeadas por una mentalidad temporal o eterna? ¿El tiempo que inviertes, lo usas para acercarte a Dios, servir a otros y tener un impacto en su reino? ¿O se consume en cosas sin valor duradero? ¿Y tus recursos? ¿Estás invirtiendo en cosas que pronto pasarán? ¿O los estás usando para avanzar el Evangelio y ayudar a los necesitados? Pablo escribió: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa que ignoremos nuestras responsabilidades o que dejemos de esforzarnos. Significa que vivimos con la comprensión de que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Significa que tomamos decisiones que reflejan las prioridades de Dios en lugar de perseguir las promesas vacías del mundo.
Si realmente creemos que la eternidad es real, entonces cada momento en esta tierra importa. Cada acto de bondad, cada oración, cada sacrificio hecho para la gloria de Dios será recompensado de formas que van más allá de lo que podemos imaginar. Pero si vivimos solo para nosotros mismos, solo para el presente, desperdiciaremos el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Para qué estás viviendo tú? ¿Estás persiguiendo cosas temporales que se desvanecerán? ¿O estás buscando primero a Dios, acumulando tesoros en el cielo? Porque cuando esta vida termine, solo importará una cosa. ¿Viviste para ti mismo o viviste para Él? Buscar primero a Dios significa fijar la mirada en la eternidad y vivir cada día con el cielo en mente. Muchas personas dicen que confían en Dios, pero en realidad se aferran fuertemente a sus propios planes, a su propio tiempo y a su propio entendimiento. Oran por guía, pero aún intentan controlar todo. Pero la verdadera fe no es solo creer en Dios, es soltar el control y confiar en Él, incluso cuando la vida no va como esperábamos. La Biblia dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa que no tenemos que entenderlo todo, no tenemos que forzar que las cosas sucedan, ni cargar el peso del futuro sobre nuestros hombros. Dios ya conoce el camino, y cuando lo buscamos primero, Él nos guiará exactamente donde debemos estar. Pero rendirnos no es fácil. Nos gusta tener el control. Queremos respuestas. Queremos garantías. Y cuando las cosas no salen como planeamos, cuando parece que Dios no responde, cuando las puertas se cierran, cuando la vida da un giro inesperado, es tentador tomar el control por nuestra cuenta. Pero cada vez que lo hacemos, nos salimos de la voluntad perfecta de Dios. La verdad es que sus planes siempre son mejores que los nuestros. La Biblia nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Piensa en esos momentos en tu vida en los que las cosas no salieron como esperabas. Quizás enfrentaste una decepción, quizás un sueño no se cumplió, quizás algo que deseabas se te escapó de las manos. Pero al mirar atrás, ¿puedes ver cómo Dios aún estaba obrando? ¿Cómo te protegió de algo que no era para ti? ¿Cómo te condujo hacia algo mejor? Eso es lo que sucede cuando nos rendimos. Le damos a Dios permiso de hacer algo más grande de lo que jamás imaginamos. Si hoy estás luchando con el control, si estás lidiando con miedo por el futuro, es hora de soltarlo. Buscar primero a Dios significa confiar en Él completamente, no solo cuando todo va bien, sino también en lo desconocido. Significa decir: Señor, no tengo todas las respuestas, pero confío en que tú sí las tienes. Y cuando te rindes, cuando lo pones todo en sus manos, experimentas la paz y la libertad que vienen de saber que tu vida está segura en las manos de aquel que la creó. Muchos tratan la oración como un último recurso, algo a lo que recurren solo cuando están en problemas, en medio de una crisis, o cuando necesitan algo. Pero la oración no debe ser un plan de respaldo. Debe ser nuestra línea de vida, nuestra conexión constante con Dios. Jesús mismo nos mostró la importancia de la oración. Aunque era el Hijo de Dios, aún se apartaba para orar regularmente. La Biblia dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Si Jesús, quien tenía comunión perfecta con el Padre, priorizaba la oración, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Muchas personas luchan por orar porque piensan que necesitan las palabras perfectas o el lugar perfecto, pero la oración no se trata de decir lo correcto, sino de tener un corazón abierto delante de Dios. Es hablarle como un hijo le habla a su padre. Derramar nuestras preocupaciones, alegrías y necesidades ante Él. Y no se trata solo de hablar, también se trata de escuchar. Muy a menudo venimos a Dios con una lista de peticiones, pero nunca nos detenemos a estar quietos y escuchar su voz. Cuando buscamos a Dios de verdad, la oración se vuelve tan natural como respirar. No esperamos a estar desesperados. Lo buscamos en los momentos de calma, en los momentos ocupados, en los momentos ordinarios. La oración no es solo algo que hacemos antes de comer o en la iglesia. Es un estilo de vida.
Es el lugar donde nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios, donde nuestras cargas se levantan y donde encontramos fuerzas para caminar en su camino. Mira tu propia vida. ¿Con qué frecuencia oras? ¿Es solo cuando necesitas algo o es un hábito diario? ¿Es una prioridad o el último recurso? Buscar primero a Dios significa hacer de la oración algo innegociable. Significa despertarte y hablar con Él antes de hablar con el mundo. Significa acudir a Él primero, en lugar de confiar en tus propias fuerzas. Y cuando la oración se convierte en tu estilo de vida, experimentarás el poder de Dios obrando de maneras que nunca imaginaste. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para buscar a Dios. Hace que las personas piensen que no lo necesitan, las lleva a confiar en su propia sabiduría en lugar de la suya, y las empuja a tomar decisiones basadas en sus deseos, en lugar de en la voluntad de Dios. Pero la Biblia advierte: el orgullo precede a la destrucción, la arrogancia al fracaso. Cuando las personas se exaltan a sí mismas, eventualmente caen, pero cuando se humillan ante Dios, Él las levanta. La humildad no es debilidad, es la clave para experimentar el poder de Dios en tu vida. Cuando te humillas, reconoces que no tienes todas las respuestas, pero que Dios sí las tiene. Reconoces que tu fuerza es limitada, pero la de Él es ilimitada. Dejas de intentar controlar todo y empiezas a confiar en Él completamente. Jesús dijo: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando elegimos la humildad, Dios interviene y hace lo que nosotros jamás podríamos lograr solos. Uno de los mayores ejemplos de humildad es Jesús mismo. Aunque era Dios, tomó la forma de siervo, lavó los pies de sus discípulos y finalmente entregó su vida en la cruz. Si el Rey de Reyes se humilló, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Buscar primero a Dios significa rechazar el orgullo y caminar en humildad, sabiendo que no somos nada sin Él, pero que todo lo podemos en Él. Pregúntate: ¿estás buscando a Dios con humildad o estás confiando en tus propias fuerzas? ¿Lo reconoces en todo o solo acudes a Él cuando ya no puedes más? Un corazón humilde es un corazón que Dios puede usar. Cuando lo buscas con humildad, Él te guía, te fortalece y abre puertas que ningún esfuerzo humano podría abrir. Porque cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos eleva más alto de lo que jamás imaginamos. Buscar a Dios primero significa amar a los demás como Él lo manda, no solo cuando es fácil o conveniente. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero sus acciones hacia los demás cuentan una historia diferente. El amor verdadero no se trata solo de palabras, sino de cómo tratamos a las personas, incluso a aquellas que son difíciles, incluso a las que nos han herido. Jesús lo dejó claro: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La definición del mundo sobre el amor suele ser superficial. Se basa en los sentimientos, en lo fácil, en lo que nos beneficia. Pero el amor de Dios es diferente. Es sacrificial, incondicional, un amor que va más allá de las emociones y del beneficio personal. Cuando Jesús fue preguntado por el mayor mandamiento, no solo dijo que amáramos a Dios. También dijo que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Eso significa que el amor no es opcional, es la señal de un verdadero seguidor de Cristo. Pero amar como Dios manda no siempre es fácil. Significa perdonar cuando preferimos guardar rencor. Significa ser amables cuando otros no lo son. Significa mostrar misericordia en lugar de buscar venganza. Significa amar incluso cuando no recibimos nada a cambio. Jesús nos dijo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ese tipo de amor es radical. Ese tipo de amor es imposible sin buscar a Dios primero. Muchos dicen seguir a Dios, pero se niegan a amar a quienes son diferentes a ellos. Permiten que la amargura, el resentimiento y el orgullo echen raíces en sus corazones. Pero la Biblia dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. No podemos buscar verdaderamente a Dios si albergamos odio o falta de perdón. Buscarlo primero significa pedirle que cambie nuestro corazón, que nos ayude a amar a los demás como Él lo hace. Mira tu vida. ¿Estás amando a las personas como Dios te llama a hacerlo? ¿Eres rápido para perdonar, para mostrar bondad, para servir?
¿O estás aferrándote al resentimiento, esperando que los demás se ganen tu amor? Buscar a Dios primero significa dejar que su amor fluya a través de nosotros, significa elegir amar aun cuando es difícil, porque cuando amamos como Él manda, no solo lo reflejamos a Él, invitamos su presencia a nuestras vidas de una manera poderosa. Buscar a Dios primero no es solo un principio, es el fundamento de una vida verdaderamente viva, verdaderamente poderosa, verdaderamente llena de su presencia. Cada gran mover de Dios en la historia comenzó con personas que lo pusieron por encima de todo, y lo mismo es cierto hoy. Cuando lo buscamos primero, caminamos en su propósito. Vivimos en su fuerza. Experimentamos su paz. Pero aquí está la verdad. Este tipo de vida no sucede por accidente. Requiere una decisión, un compromiso, una rendición total. Significa despertar cada día y decir: Señor, antes de buscar cualquier otra cosa, te busco a ti. Significa rehusar distraernos con las promesas vacías del mundo y en su lugar, correr hacia aquel que sostiene la eternidad en sus manos. Significa confiar cuando el camino no es claro, obedecer cuando es difícil y amarlo con todo nuestro ser. La pregunta es: ¿qué estás buscando primero? ¿Estás corriendo tras cosas que se desvanecen o estás buscando al Dios que nunca falla? ¿Estás viviendo para una ganancia temporal o estás acumulando tesoros en el cielo? La decisión es tuya, pero escúchame bien. Solo un camino lleva a la verdadera vida, solo un camino lleva al gozo eterno. Jesús dijo: Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si pones a Dios primero, todo lo demás caerá en su lugar. Si lo buscas por encima de todo, nunca te faltará lo que realmente importa. Ahora mismo, Dios te está llamando a ir más profundo. Te está llamando a buscarlo no solo los domingos, no solo cuando es conveniente, sino en cada momento de cada día. Y si respondes a ese llamado, si le entregas todo tu corazón, darás un paso hacia una vida más allá de todo lo que jamás imaginaste. Una vida llena de su presencia, una vida marcada por su poder, una vida que no solo sobrevive, sino que florece para su gloria. Así que, amigo mío, no esperes, no dudes. Elige hoy buscarlo a Él primero y observa lo que Él hará en tu vida.